Y el país se integra. ¿Cómo están, compañeros? En este momento vamos a escuchar el pronunciamiento de diferentes bancadas acerca del sumario administrativo que entregó el Ministerio del Trabajo a la vicepresidenta Verónica Abad. Vamos a escuchar este pronunciamiento, ya que el día de mañana, miércoles 13 de noviembre, el Pleno de la Asamblea retomará esta sesión para poder tratar y debatir acerca de este sumario administrativo que ha sido entregado a la vicepresidenta. Escucharemos cuáles son estas posturas de cada una de las bancadas. Bueno, es importante que el pueblo ecuatoriano conozca. Nuestro movimiento, nuestra bancada, con los asambleístas hemos evaluado el tema. Nuestro pronunciamiento es claro, es inconstitucional lo que ha sucedido. No puede ser una institución pública, que es un ministerio, que esté vulnerando la Constitución. De esta manera, mañana entiendo que se ha puesto en la agenda legislativa la evaluación al tratamiento de lo que fue suspendido fechas pasadas, lo que es un exhorto al presidente de la República que cumpla lo que es la Constitución. Además de eso, entiendo que la presidenta va a solicitar a la Corte Constitucional un pronunciamiento de acuerdo a lo que ha sucedido en este caso puntual, porque fechas pasadas el exhorto era que no se vulnere la Constitución, teniendo en cuenta que tenemos a una vicepresidenta electa que realmente no es que estamos protegiéndola como Movimiento Construye, estamos protegiendo la Constitución y lo que es legal. Ella fue electa por el pueblo ecuatoriano, ella fue electa por el presidente de la República inicialmente para inscribirse voluntariamente, para hacer un equipo, y que lamentablemente posterior por sus peleas personales o rencillas, quien está perjudicándose ahorita es el pueblo. Esta vicepresidenta fue sacada del país y fue enviada como embajadora especial a otro país para poder realizar algún tipo de acción diplomática en tema de la paz. Pero se le paga, el pueblo les paga un sueldo, tienen que cumplir las funciones, mientras tanto el país, ¿qué tiene? Necesidades de que autoridades salgan al frente a luchar con todo lo que está pasando, la falta de intervención en el sistema energético, necesidades en la salud pública, las necesidades también en poder generar empleo y que una vicepresidenta actual electa por ellos se estén peleando, estén ganando un sueldo sin funciones y una función mínimamente específica, y ahora la están sacando para poner a otra vicepresidenta que no fue electa ni por la Asamblea, peor por el pueblo ecuatoriano. También desde la defensa de la vicepresidenta señalaron que van a solicitar a la Asamblea Nacional que se fiscalicen las acciones de presidencia del Ministerio del Trabajo y de Relaciones Exteriores. ¿Ante esto cree que se podría dar tal vez un juicio político al presidente? Correcto. Nosotros como Asamblea, la primera instancia del Estado, el primer poder del Estado, debemos ser democráticos. Como siempre, aquí han venido a comparecer tanto los interpelantes, los afectados, los involucrados de cualquier acción ilícita, como vino acá el señor Terán, como vino acá la señora Palencia, como han venido los diferentes personas que han tenido juicio político. Aquí también debe venir la vicepresidenta con sus equipos a pronunciarse cuál ha sido sus alegatos jurídicos en todas estas acciones que el gobierno nacional a través del presidente Noboa le están dando un seguimiento. Aquí nosotros como bancada no estamos ni protegiendo ni tampoco afectando a esta vicepresidenta. No estamos ni protegiendo a quien está atrás de esto ni tampoco estamos justificando que está bien. Lo que estamos pidiendo que continúen las acciones de acuerdo a lo que dice la Constitución. Si la Constitución está vigente y está en funciones, deberá cumplirse a cabalidad de lo que indica. ¿Qué dice la Constitución? Es la única instancia que puede sacar, retirar o pedir cambio de vicepresidente o destituir un vicepresidente es la Asamblea Nacional. Y quien elige al vicepresidente es la Asamblea Nacional. Por lo tanto, eso nos llama la atención y la Corte Constitucional, con lo que sé que va a haber mañana un pronunciamiento desde la Asamblea del Pleno, deberá pronunciarse para tener conocimiento cuál es la inconstitucionalidad o no de lo que ha actuado el presidente de la República actualmente. Este pronunciamiento desde la Asamblea el día de mañana tendrá que ver con una petición a la Corte Constitucional, ¿o cuál sería este procedimiento legislativo para mañana? No, primero, dar continuidad a lo que quedó pendiente en fechas pasadas. Se suspendió, recuerden. En este exhorto era pedir al presidente y a las diferentes instancias que no se vulneren ni que exista violencia política a
autoridad electa por el pueblo ecuatoriano. Pero entiendo yo que como se va a abrir el debate, se va a pronunciarse con diferentes posturas de diferentes bancadas. Nuestra postura es que se solicite a la Corte Constitucional un pronunciamiento. Desconozco si que otras bancadas pedirán otro tipo de postura. Entiendo yo que hay diferentes comentarios, como por ejemplo desconocer, no digo que nosotros lo vamos a poder, desconocer a la vicepresidenta actual porque constitucionalmente el presidente no lo puede hacer, sino la Asamblea es la única instancia que puede pronunciarse. Y eso ha pasado en instancias pasadas. Recuerden que en el gobierno del señor Moreno hubo 3 vicepresidentes, Blas, la señora Vicuña y el señor Sonnenholzer. Y quien eligió, de acuerdo a la terna, es la Asamblea Nacional. Entonces, yo creería que desde ahí existe una inconstitucionalidad que la Corte deberá pronunciarse. Faculta a la Asamblea Nacional, entre otras cosas, pedir un control de constitucionalidad y pedir un criterio a la Corte Constitucional. Recordemos que la Constitución Política del Estado establece precisamente que existen precedentes constitucionales y precedentes jurisprudenciales que deben ser respetados. Al respecto, la Asamblea, dentro de sus atribuciones constitucionales, tiene precisamente la posibilidad de pedir ese apoyo a la Corte Constitucional, en lo jurídico. En lo político me parece pertinente, por cuanto es necesario de que alguna institución con rango de decisión jurisdiccional pueda poner un freno a esta decisión absolutamente arbitraria del Ministerio de Trabajo. Un sumario administrativo no puede estar por encima de la Constitución. La pirámide de Kelsen no puede darse la vuelta. No ha existido en ninguna parte del mundo la posibilidad de que una decisión administrativa esté por sobre la Constitución. Y lo más grave de todo esto, y no con esto quiero decir que vaya a suceder, pero lo más grave de todo esto es las consecuencias que vienen posterior a esta decisión del Ministerio de Trabajo, como por ejemplo el hecho de encargar la vicepresidencia a una persona, a una ministra de Estado que a todas luces no tiene la facultad ni la potestad de estar encargada del poder. Primero porque no existe todavía la claridad sobre una ausencia temporal y segundo porque hay plenamente y está plenamente vigente la designación en urnas y posesionada por esta Asamblea de la vicepresidenta de la República. Por lo tanto, el presidente de la República, al designar una vicepresidenta encargada, está transgrediendo norma constitucional expresa. Y ese particular también tiene que ser analizado por esta Asamblea, porque ya no solamente es el Ministerio de Trabajo el que comete una ilegalidad o una inconstitucionalidad, sino lo más grave de todo esto es que el propio presidente de la República es el que viola la Constitución. Y cuando un presidente viola la Constitución es muy grave y evidentemente hay consecuencias políticas y jurídicas. ¿Y la Asamblea qué es lo que puede hacer? O sea, ¿qué efectos puede tener lo que se va a tratar el día de mañana y en tiempos lo que se va a mandar este dictamen aclaratorio, este control constitucional? ¿Cuánto tiempo podría tardar en despacharse? Mire, creo que la Asamblea Nacional es el foro de debate más amplio, democrático del país. Y sobre la base de esa potestad de legislar y fiscalizar, tiene también la potestad de establecer cuando el poder genera un abuso que no tiene un control adecuado. Y la Asamblea, en el marco de su fiscalización, tiene mañana la responsabilidad de decirle al país que el presidente de la República, que el Ejecutivo está transgrediendo la norma constitucional y que no se puede, desde ningún punto de vista, y eso lo va a decir mañana con contundencia esta Asamblea, no se puede reconocer un acto absolutamente inconstitucional, mucho menos reconocer a una vicepresidenta encargada. En este momento el país vive con 2 vicepresidentas, una vicepresidenta electa en las urnas y una vicepresidenta de facto encargada por decreto ejecutivo. Esta Asamblea lo que tiene que hacer es precisamente decirle al Ejecutivo de que no reconocemos a ninguna otra vicepresidenta que no sea Verónica Abad. Asambleísta, ¿habría la posibilidad de un juicio político al presidente de la República actuar cuando no está en firme una decisión? El día de ayer se presentaron una acción de protección y habrá que esperar el pronunciamiento del juez que conoce esta garantía constitucional. El presidente de la República está actuando a priori. Mire,
Hay que ser muy cautos y muy precisos al momento de dar un criterio en cuanto a la responsabilidad constitucional del presidente. En lo personal me preocupa que el presidente de la República transgreda la norma constitucional y encargue la vicepresidencia a una persona que desde ningún punto de vista puede ejercer ese cargo. Mire usted las Fuerzas Armadas. El jefe del Comando Conjunto anuncia que se retira la seguridad a la vicepresidenta Verónica Abad. Y minutos más tarde, las Fuerzas Armadas en una publicación dice la vicepresidenta goza de la seguridad adecuada. Por lo tanto, se dieron cuenta de la tamaña inconstitucionalidad e ilegalidad que cometieron. Y el presidente de la República debe también hacer un análisis al respecto. ¿Hay litispendencia? Posiblemente, porque existe una acción de protección que está planteada sobre la base de un recurso administrativo. Luego de la decisión de ese juez tendremos que analizar consecuencias jurídicas también. A ver, antes que todo, buenos días. Pueden rondar muchas cosas, pero nosotros tenemos que ser certeros en las declaraciones que vamos a dar para darle confianza a la nación entera. ¿Qué es lo que se ha conversado y lo que ya la prensa conoce? Para nosotros es claro, hay un incumplimiento de la Constitución de la República del Ecuador en el 425 que habla de la jerarquía normativa, que determina en la Constitución como ley suprema de la República del Ecuador cuáles son los procedimientos a seguir en el caso de sanciones, suspensiones o destitución a ministros, vicepresidenta, vicepresidente, presidente o presidenta de la República. Creemos que eso se ha incumplido, por eso lo correcto, lo sensato, lo coherente es hacerle la consulta al máximo intérprete de la máxima ley que tiene el Ecuador, que es la Constitución, en este caso la Corte Constitucional, y eso es lo que se va a hacer. Dependiendo de lo que determine la Corte Constitucional, entonces ahí tendría que actuar la Asamblea Nacional. Si es que la Corte Constitucional determina que existe un incumplimiento y que la ministra se ha arrogado funciones, entonces tiene que comenzar el proceso de fiscalización de forma inmediata. Se habla de Cancillería y Ministerio de Relaciones Laborales, porque quien hace el informe, que determina en el informe del Ministerio de Relaciones Laborales, es la Cancillería. Pero no podemos adelantarnos ante eso. Hay que ser prudente para darle confianza y certezas a la nación entera que estamos trabajando, cumpliendo con las leyes de la República del Ecuador. Ustedes me han escuchado decir varias veces una frase: nada hecho al margen de la ley está bien hecho. Y nosotros, como primer poder del Estado, no vamos a ser quienes comiencen irrespetando la ley. ¿En qué sentido debe ir la consulta de la Asamblea a la Corte que determine el proceder del Ministerio de Trabajo? Mientras más sencilla, mejor. Acá en el Ecuador estamos acostumbrados a que las leyes y las consultas las hacen en un idioma, de una forma y con una reacción que nadie las entiende y después quedan a interpretación. Y como quedan a interpretación, cada quien las interpreta como quiere y no pasa absolutamente nada, entonces la ley no se cumple. La pregunta debe ser sencilla y clara para saber si es que el Ministerio de Relaciones Laborales se arrogó funciones, sí o no. Y en base a eso la Asamblea va a comenzar su trabajo de fiscalización. Clarito y sencillo, ahí no hay más vueltas que dar. Bueno, como bancada de N, nosotros somos y seremos siempre respetuosos de la justicia constitucional y además de la independencia de poderes. El día de mañana vamos a esgrimir nuestros argumentos en el Pleno de la Asamblea y vamos a mostrar nuestra postura como parte de la bancada de N. Pero repito, existe una sentencia constitucional de la cual siempre seremos respetuosos y también de la decisión ministerial tomando en cuenta la independencia de funciones. Así es, compañeros, en este momento, como escuchábamos desde el pronunciamiento de Construye, del oficialismo, también de Revolución Ciudadana, quienes aseguraron que en estos momentos estarán próximos a conversar entre sus bancadas, entre los miembros de cada bancada, para poder conocer cuál será esta resolución que se dará al sumario administrativo que entregó el Ministerio del Trabajo a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. También escuchamos de otras bancadas, como por ejemplo Pachacuti, quienes recalcaron que esta situación que se ha dado por parte del Ministerio
Ministerio del Trabajo estaría cometiendo ciertas ilegalidades, incluso desde parte de la presidencia, en donde se ha dado la suspensión de Abad, tomando en cuenta que su suspensión no puede ser tomado en cuenta ya que ella no pertenece o sus funciones no radican en cuanto a la LOCEP, y también a la designación de una nueva vicepresidenta, que es una función que no le compete a la presidencia, sino a la Asamblea Nacional. Por lo tanto, existen estas dos irregularidades que se han dado desde la presidencia en cuanto a esta sanción administrativa de 150 días, en donde la vicepresidenta de la República no podrá ejercer su cargo y sin remuneración alguna. También cabe recordar que desde la defensa de la vicepresidenta Verónica Abad se ha preparado una acción de protección en contra de este sumario administrativo, y también han preparado una denuncia que llegará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Escucharemos también próximamente acerca de cuál será esta decisión por parte del Pleno el día de mañana, miércoles 13 de noviembre. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.